Muy buenas tardes, estimados amigos. Hoy es día martes 23 de agosto del año 2016 y el día de hoy queremos hacer con ustedes algunos comentarios a propósito de una nota periodística reciente en donde se menciona que Belinda declara en la PGR por cuestiones fiscales. Ya en el texto de la nota se dice que la cantante mexicana Belinda se presentó ante la Unidad Especializada en Delitos Fiscales y Financieros de la PGR por la averiguación previa por la posible comisión del delito de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparable. En julio pasado, la PGR giró una orden de aprehensión contra la también actriz acusada de ocultar, alterar y destruir sus registros contables. Asimismo, se le acusa de omitir la presentación durante más de 12 meses de la declaración del impuesto sobre la renta por el ejercicio fiscal 2010 por un monto de 288,000 pesos, así como la omisión de la declaración anual del IETU por 840,000 y el pago del IVA por 768,000 pesos. Todo esto, repito, en el ejercicio fiscal 2010. De resultar responsable, la intérprete de 27 años de edad pasaría de 3 meses a 3 años de prisión. Nosotros hemos considerado importante hacer algunos comentarios respecto de este asunto tan lamentable, porque desafortunadamente existen en el país, yo creo que centenas de miles de mexicanos, centenas de miles de contribuyentes mexicanos que están exactamente en la misma situación en la que se encuentra Belinda. Al hablar de centenas de miles de mexicanos, estoy diciendo que pueden ser más de 100,000, pudieran ser 600,000, 700,000, 800,000, a lo mejor pudieran hasta rebasar el 1,000,000 de pesos, el millón de personas que están en esa situación de alta vulnerabilidad ante la autoridad fiscal, pero bueno, dejémoslo en centenas de miles de personas que desafortunadamente no han presentado la declaración del ejercicio por más de 12 meses. Aquí quiero comentar que Belinda, más que ser víctima de las autoridades fiscales, en realidad Belinda es víctima de sus asesores fiscales, concretamente de su contador público en el año de 2011, porque cuando concluye el ejercicio fiscal de 2010 de Belinda, ¿verdad? Bueno, ella tenía que haber presentado a más tardar el 30 de abril de 2011 su declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal de 2010, a más tardar el 30 de abril de 2011. No sé si en ese momento Belinda no tenía el dinero requerido para pagar, requerido para poder pagar los impuestos que resultaban a su cargo en esa declaración del 2010, y a lo mejor por eso le dijo a su contador: ¿sabe qué, contador? Espéreme un momento, ahorita no tengo el dinero, pero espéreme y tan pronto tenga el dinero lo presentamos la declaración. No sé, supongo que esa fue la razón por la cual no se presentó a tiempo la declaración del 2010. Pero bueno, el contador público se supone que es experto en la materia fiscal y el contador público debió, como experto en la materia fiscal, debió alertar a Belinda sobre los riesgos de no presentar la declaración del ejercicio fiscal, porque tal conducta, si se prolonga en el tiempo, puede dar lugar a que se configure un delito equiparable a defraudación fiscal, que es precisamente el que ahora se le imputa por parte de la PGR, de acuerdo a la nota que acabamos de leer, en donde dice que asimismo se le acusa de omitir la presentación durante más de 12 meses de la declaración del impuesto sobre la renta por el ejercicio fiscal 2010 por un monto de 288,000 pesos,
así como la omisión de la declaración anual del IETU por 840,000 pesos y el pago del IVA por 768,000 pesos. Bien, entonces repito, el contador público, que es el experto en la materia fiscal, es el que debió alertar a Belinda de que lo que estaba ocurriendo, de que esa omisión de presentar la declaración anual del ejercicio 2010, si se prolongaba por más de 12 meses, eso podía dar lugar a la configuración del delito de defraudación equiparada, previsto en el artículo 109, fracción quinta del Código Fiscal de la Federación, que con una claridad tremenda dispone lo siguiente. Me voy a permitir leerlo porque muchas veces tenemos la sensación de que la ley fiscal es oscura, de que si nosotros la leemos no la vamos a entender. Mucho contador incluso tiene la sensación de que el capítulo de delitos del Código Fiscal de la Federación es para abogado, que no es para contador público, entonces ni siquiera abren el capítulo de delitos fiscales porque dicen, bueno, eso ni siquiera lo voy a entender, y entonces cuando nosotros leamos este artículo va a quedar claro que el texto legal, con una nitidez verdaderamente asombrosa, explica que no presentar la declaración de un ejercicio por más de 12 meses configura el delito equiparable a defraudación fiscal. Bien, el artículo 109, fracción quinta del Código Fiscal de la Federación dispone que será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal quien, fracción quinta, sea responsable por omitir presentar por más de 12 meses las declaraciones que tengan el carácter de definitivas, actualmente las mensuales de pago de IVA, así como las de un ejercicio fiscal que exijan las leyes fiscales, dejando de pagar la contribución correspondiente. Entonces, no presentar por más de 12 meses la declaración del ejercicio que exijan las leyes fiscales es un delito equiparable a defraudación fiscal. Entonces, pues, yo quiero comentar que es frecuente que los contadores públicos se quejen amargamente de que los contribuyentes no entienden, ¿verdad? Muchas veces dicen, yo ya le dije, pero no quiere cumplir con la ley el contribuyente. Lo que pasa es que si no se le explica al contribuyente, pues el contribuyente no va a entender lo que no se le está explicando. El contribuyente no es adivino, el contribuyente no es experto en la materia fiscal, el contribuyente tiene otra actividad, el experto es el contador. Entonces, si yo como contador pretendo que un cliente mío que no ha presentado su declaración del ejercicio la presente, tengo que convencerlo con argumentos contundentes. Para eso quiero mencionar en este momento un primer artículo que desafortunadamente desconoce la mayoría de contadores públicos, que desafortunadamente desconocen los abogados fiscalistas y desafortunadamente, obviamente, desconocen los contribuyentes. Este es un artículo añejo, es un artículo viejo, no es una reforma fiscal, es un artículo que expresamente dispone lo siguiente, el artículo 55, fracción 1 del Código Fiscal de la Federación. Otra vez me voy a permitir leer este artículo porque quiero que resulte evidente ante ustedes la claridad de los textos legales incluidos en el Código Fiscal de la Federación. Un artículo que no requiere ni siquiera de interpretación porque es clarísimo. Vamos a ver lo que dice el artículo 55, fracción 1 del Código Fiscal de la Federación. Dice, las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente la utilidad fiscal de los contribuyentes, los ingresos y el valor de actos o actividades por los que deban pagar contribuciones, ¿cuándo? Fracción primera, cuando los contribuyentes se opongan u obstaculicen la iniciación o desarrollo de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales. Por eso nunca debemos oponernos ni obstaculizar la práctica de las facultades de comprobación, porque
el solo hecho de oponerme o de obstaculizar que la autoridad lleve a cabo el inicio o desarrollo de sus facultades de comprobación, ya autoriza a la autoridad para que determine mis impuestos, los impuestos a mi cargo en esa revisión fiscal de manera presuntiva. Y la presuntiva está estructurada de tal manera que si en realidad debo 100,000 pesos, en realidad debo 100,000 pesos, si la autoridad me aplica la presuntiva, puede resultar que debo 3 millones de pesos. Todo porque se aplicó la presuntiva. Esos son los procedimientos de determinación presuntiva. Entonces, si yo en una revisión realmente nada más debo 100,000 pesos, pero por oponerme o por obstaculizar el inicio o desarrollo de la visita domiciliaria o de la revisión de gabinete, faculto a la autoridad para que me aplique la presuntiva, aunque realmente deba yo 100,000 pesos, la autoridad, aplicando la determinación presuntiva, puede aplicarme o puede determinar a mi cargo un crédito de 3 millones de pesos, y si la autoridad decidiera hacer el asunto penal, la pena va a depender del monto de lo defraudado. Y el monto de lo defraudado no serían los 100,000 pesos que realmente adeudo, sino sería el monto de lo defraudado, los 3 millones de pesos que la autoridad determinó a mi cargo presuntivamente, gracias a que yo equivocadamente me opuse u obstaculicé el inicio o desarrollo de la visita domiciliaria o de la revisión de gabinete. Pero la parte que nos interesa de la fracción no es esta, sino la que sigue. Entonces, repito, las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente la utilidad fiscal de los contribuyentes, sus ingresos y el valor de los actos o actividades o activos por los que deban pagar contribuciones cuando se opongan o obstaculicen la iniciación o desarrollo de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, y aquí viene lo importante, u omitan presentar la declaración del ejercicio de cualquier contribución hasta el momento en que se inicie el ejercicio de dichas facultades, y siempre que haya transcurrido más de un mes, un solo mes, desde el día en que venció el plazo para la presentación de la declaración de que se trate. Nótese pues cómo los contribuyentes, personas físicas, y en general los contribuyentes, incluso personas morales, las personas físicas tenemos que presentar nuestra declaración del ejercicio a más tardar el 30 de abril del año siguiente. Las personas morales a más tardar el 31 de marzo del año siguiente. Todavía la ley nos da un mes de margen en donde podemos retrasar la presentación de la declaración sin que suframos consecuencia alguna. O sea que la persona moral puede presentar su declaración a más tardar un mes después, hasta el 30 de abril del año siguiente, sin que tenga mayores consecuencias. La persona física, que la debe presentar a más tardar el 30 de abril, la puede presentar a más tardar el 31 de mayo sin que tenga consecuencias legales perjudiciales en su contra, porque la ley nos da un colchoncito de un mes más. Sin embargo, si transcurre otro mes, si ya venció el plazo para presentar la declaración y nosotros dejamos que transcurra un mes más sin presentarla, y después de que venció ese mes extra, llega una revisión fiscal, entonces la autoridad fiscal ya está facultada legalmente para determinar los impuestos a nuestro cargo, no de acuerdo a nuestra contabilidad, no de acuerdo al adeudo real que descubra, sino de acuerdo a la determinación presuntiva, motivo por el cual, si realmente debíamos 30,000 pesos, es porque no tenía los 30,000 pesos, no había presentado mi declaración del ejercicio. Gracias a que no la presenté y pasó más de un mes, y cuando llegó la revisión no había presentado la declaración, la autoridad puede aplicarme una presuntiva y en lugar de cobrarme 30,000 pesos puede fincarme un crédito de, por decir algo, $500,000 de pesos. Ahorita lo vamos a explicar para que quede claro por qué estoy diciendo eso. Bien, leyendo el artículo 55, fracción 1, dice que la autoridad podrá aplicar la presuntiva
Cuando el contribuyente omita presentar la declaración del ejercicio de cualquier contribución, hasta el momento en que se inicie el ejercicio de las facultades de comprobación y siempre que haya transcurrido más de un mes desde el día en que venció el plazo para la presentación de la declaración de que se trate. Vamos a suponer que el día de hoy 23 de agosto del 2016, la autoridad fiscal inicia la práctica de una visita domiciliaria a un contribuyente para revisarle el ejercicio fiscal de 2013. Entonces, ya dejó ayer un citatorio a la autoridad fiscal y hoy llega y entrega la orden de visita al interesado si es que lo encuentra o a cualquier persona que se encuentre dentro del domicilio fiscal, entregan la orden de visita, le dicen, ¿sabe qué? Venimos a revisar el ejercicio fiscal de 2013. Una vez que se entrega la orden de visita, que los visitadores se identifican, que también la persona que los atiende se identifica, entonces los visitadores van a preguntar de inmediato, aunque ya lo saben, pero lo van a preguntar y lo van a hacer constar en el acta. Van a decir, perdone, la empresa, el contribuyente revisado, ya presentó su declaración del 2013, ¿verdad? O vamos a ponerla más fácil, del 2015. Recordemos que la declaración del 2015 debió presentarse, si es persona moral, a más tardar el 31 de marzo del 2016, si es persona física, a más tardar el 30 de abril de 2016. Entonces, le preguntan, ¿ya presentó usted su declaración del 2015? Si el contribuyente en ese momento contesta, no la he presentado, entonces la autoridad podría decir, miren, no se preocupen, nosotros con fundamento en el artículo 55, fracción 1 del Código Fiscal de la Federación, le vamos a aplicar una presuntiva. ¿Por qué? Porque usted, que es el contribuyente revisado, ha omitido presentar la declaración del ejercicio 2015 del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Hasta este momento, hoy es 23 de agosto del 2016, ¿verdad? Y ya transcurrió más de un mes desde el día en que venció el plazo para la presentación de la declaración del 2015. Si la persona revisada es una persona moral, le dirían, mire usted, el plazo para presentar la demanda venció el 31 de marzo. El mes adicional terminó, y del 31 de marzo del 2016 al 23 de agosto del 2016 ya transcurrió más de un mes. Motivo por el cual, con fundamento en el artículo 55, fracción 1, vamos a aplicarle la presuntiva. Si el contribuyente revisado fuera una persona física, la autoridad diría, bueno, mire usted, del 30 de abril del 2016, que usted debió presentar su declaración, al 23 de agosto del 2016, ya transcurrió más de un mes. Motivo por el cual nosotros vamos a aplicarle la presuntiva. Para ese efecto, ¿verdad? La autoridad lo único que tiene que conocer son los ingresos del contribuyente, y eso los puede conocer muy fácilmente, por un lado, revisando la facturación de ingresos. Actualmente todos nuestros comprobantes fiscales de ingresos los emitimos por conducto del SAT, el SAT. Cuando yo emito un comprobante fiscal digital a uno de mis clientes, ese comprobante lo mando al SAT para que el SAT lo valide, le ponga número de folio y le ponga el sello digital. Entonces, antes de que el comprobante llegue a mi cliente, ya lo conoció el SAT. Entonces el SAT, para saber cuántos ingresos tuvo la persona en el 2015, no tendría más, cuánta facturación tuvo, no tendría más que checar sus controles y sabría, por ejemplo, que esta persona obtuvo en el 2015, vamos a poner un ejemplo, facturación de 100 millones de pesos, 100 millones de pesos. Por otro lado, el SAT podría fácilmente, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pedir los estados de cuenta bancarios de todas las cuentas bancarias que esta persona revisada tuvo vigentes durante el año de 2015. Una vez que le pide a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la información sobre las cuentas bancarias, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores solicita a todos los bancos a todos los bancos mexicanos y a todos los bancos extranjeros que tienen oficinas en México, que informen qué cuentas bancarias tuvo en ellos tal contribuyente y que envíe los estados de cuenta.
Contestan todos los bancos y algunos 3 o 4 van a decir, ¿saben qué? Conmigo tuvo cuenta bancaria durante el 2015 y aquí van los estados de cuenta bancarios. Entonces, la autoridad conoce los estados de cuenta bancarios y puede descubrir que tuvo depósitos por 100 millones que coinciden con la facturación, entonces los ingresos determinados presuntivamente son 100 millones de pesos, pero también puede pasar que los depósitos en cuentas bancarias sean de 150 millones y que nada más, que sean superiores a los ingresos respecto de los cuales se emitieron comprobantes, y entonces la autoridad podría determinar que los ingresos de este contribuyente en el 2015 que no declararon fueron de 150 millones, no de 100 millones. Bien, la autoridad ya tiene, imaginemos que coincide tanto la facturación como lo que informan los bancos, y entonces ya la autoridad determina que este contribuyente tiene 100 millones de pesos de ingresos en el 2015. Este contribuyente que están revisando, para que lo vayamos acercando al caso de Belinda, tiene como actividad grabada la de cantante, la prestación de servicios independientes. Y aquí me gustaría, y tengo que tener a la vista, el código, la ley del impuesto sobre la renta, Alejandro, de texto vigente en el 2010, en el 2015, que es el que está, no, tendríamos que tener a la vista, como están revisando el 2015, tendríamos que tener a la vista, me disculpo, el artículo 58 del Código Fiscal de la Federación, que hasta el año de 2003 era el 91 de la Ley de Renta, que es el que seguramente le están aplicando a Belinda, pero que a partir de 2014 se trasladó del 91 de la Ley de Renta al 58 del Código Fiscal de la Federación. Entonces la autoridad ya sabe que este contribuyente cantante que no presentó la declaración del 2015, repito, tiene como actividad el de cantante, y entonces vamos a ver lo que dice el artículo 58 del Código Fiscal, 91 de la Ley de Renta en 2010. Dice, las autoridades fiscales para determinar presuntivamente la utilidad fiscal de los contribuyentes a que se refiere la ley del impuesto sobre la renta, podrán aplicar a los ingresos brutos declarados o determinados presuntivamente el coeficiente del 20% o el que corresponda tratándose de alguna de las actividades que a continuación se indican. El artículo 58, al igual que el anterior 91 de renta, contiene 9 fracciones y dependiendo de la actividad, de las diversas actividades, tanto comerciales como industriales, contempla diversos coeficientes de utilidad. Tenemos el coeficiente del 6%, del 12%, del 15%, del 22%, del 23%, del 25%, del 27%, del 39% y del 50%. Sin embargo, si la actividad del contribuyente que está revisando la autoridad no encajara exactamente en alguna de estas fracciones, entonces, de acuerdo al primer párrafo, la autoridad concluiría que su coeficiente de utilidad es del 20%. Bien, estamos viendo de un cantante que está siendo revisado por el 2015, que no presentó su declaración del impuesto sobre la renta por más de un mes, y entonces primero le determinan presuntivamente los ingresos. El artículo, repito, dice, las autoridades fiscales, para determinar presuntivamente la utilidad fiscal de los contribuyentes a que se refiere la ley del impuesto sobre la renta, podrán aplicar a los ingresos brutos declarados o determinados presuntivamente el coeficiente. Fíjense bien, a los ingresos brutos declarados, este cantante no declaró ingresos brutos, porque no presentó la declaración del 2015. No hay ingresos declarados, entonces tenemos ingresos brutos determinados presuntivamente por la autoridad, que la autoridad determinó precisamente con base en sus CFDIs, comprobantes fiscales, digitales por internet, y con base en los estados de cuenta bancarios determinó que tuvo ingresos determinados presuntivamente en la cantidad de 100 millones. Como el contribuyente es cantante y presta servicios personales, entonces vemos que la fracción novena establece, se aplicará 50% en el caso de prestación de servicios personales independientes.
Por lo tanto, a este cantante le van a aplicar el coeficiente de utilidad del 50%. Los 100 millones de ingresos determinados presuntivamente por el coeficiente de utilidad del 50% nos da como resultado que legalmente, presuntivamente, este contribuyente que obtuvo 100 millones de ingresos en 2015, obtuvo una utilidad de 50 millones. Y sobre los 50 millones de pesos determinados, se va a calcular el impuesto sobre la renta. Necesito de una calculadora para poder hacer la operación. Si nosotros multiplicamos 50 millones de pesos por el 35%, que es la tarifa más grande, ¿verdad? Más alta, tratándose de personas físicas, encontramos que a esta persona le podrían cobrar por impuestos omitidos determinados en forma presuntiva, con base en el 55 fracción 1 del Código Fiscal, 17 millones y medio de impuestos sobre la renta histórico. A esto hay que agregarle actualización, recargos, multa y en ciertos casos aumento de multa. O sea que la cantidad se va verdaderamente a las nubes. Ahora, si la autoridad tuviera la intención de hacer, bueno, en este caso todavía no tendríamos un asunto penal porque no han pasado más de 12 meses, pero si el mismo ejemplo lo trasladamos al 2014, que ya estaba vigente el actual Código Fiscal, y en el 2014 fue cuando ocurrieron todos estos hechos que estamos mencionando, ¿verdad? Y que dieron como motivo, como consecuencia, la determinación de un impuesto sobre la renta en cantidad de 17 millones y medio, como consecuencia de que no había presentado la declaración del 2014. Si la autoridad decidiera hacer penal el asunto, bueno, la pena va a depender del monto de lo defraudado. ¿Y cuál es el monto de lo defraudado? 17 millones y medio. O sea que la pena que se le aplicaría sería verdaderamente elevada. El artículo 108, que habla del delito de defraudación fiscal, establece que el delito de defraudación fiscal se sancionará con las penas siguientes: con prisión de 3 meses a 2 años cuando el monto de lo defraudado no exceda de 1,5 millones, con prisión de 2 años a 5 años cuando el monto de lo defraudado exceda de 1,5 millones, pero no de 2,300,000, y fracción tercera, con prisión de 3 años a 9 años cuando el monto de lo defraudado fuere mayor de 2,310,520. Aquí el monto de lo defraudado vienen siendo 17 millones y medio, motivo por el cual se le aplicaría la pena de prisión de 3 años a 9 años, ¿verdad?, por haber cometido este delito, monto excesivo al que se lleva gracias a la determinación presuntiva. Regresemos el cassette, regresemos el tiempo. Imaginemos que este cantante que tuvo 100 millones de ingresos no pudo presentar la declaración del ejercicio, porque en la declaración que le elaboró el contador salían a pagar 500,000 pesos. Y él en ese momento no tuvo los 500,000 pesos. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Tan pronto los tenga, la presentamos. El contador de vez en cuando a lo mejor le decía, oye, ¿qué pasó? Ya presentamos la declaración. No, no tengo. Pero el contador nunca lo alertó de todo esto. Entonces el contribuyente piensa que no presentar la declaración pues no es tan grave, porque si fuera grave me lo diría mi contador. ¿Sí está claro? ¿Por qué nada más tenía que pagar 500,000 de pesos? Voy a hacer cuentas al aire, ¿verdad? Así muy en el aire, pero para que esto se entienda. Efectivamente el contribuyente tuvo ingresos por 100 millones de pesos, pero también tuvo deducciones y gastos por 95 millones, de pesos. Entonces, ingresos acumulables de 100 millones de pesos, menos deducciones que reúnen requisitos de ley, tenemos una base gravable de 5 millones de pesos. Y si nosotros aplicamos la tarifa máxima del impuesto sobre la renta sobre 5 millones, que es la del 35%, entonces resulta, aquí salió un poquito mayor la cantidad, resulta que el contribuyente tenía que pagar de impuestos 1,750,000 pesos, cantidad que dejamos, y que es la que no tenía el contribuyente.
es la que no tenía el contribuyente para pagar 1.750.000 pesos. Como no tenía para pagar, no la presentó. Y como el contador nunca le advirtió, oye, urge presentar tu declaración, porque si no la presentas, ¿verdad? La autoridad va a llegar con una revisión, va a determinar que tienes 100 millones de ingresos, te va a aplicar la presuntiva. Como eres una persona física que presta servicios personales independientes, te va a aplicar el coeficiente del 50% y sobre ahí te va a aplicar la tarifa del 35%, y entonces, en lugar de que debas 1.750.000 pesos, va a determinar que debes 17.750.000 pesos. Y si hace penal el asunto, te va a hacer penal el asunto sobre la base de que tú defraudaste 17.750.000 pesos, por lo que te aplicarán la pena más alta. Entonces, por todo esto, más te vale presentar la declaración, y tenemos que presentarla a más tardar un mes después de que vence el plazo, porque si en ese mes que antes de que vence el plazo te llega una revisión, no hay problema porque no ha pasado más de un mes. Pero si la revisión fiscal te llega después de que venció ese mes extra y todavía no la has presentado, entonces la autoridad te va a aplicar la presuntiva. Y además debió haber hecho cuentas de tal suerte que el contribuyente diga, no, pues hay que presentarla. Que se dé cuenta de la urgencia de presentar la declaración lo más antes posible, ¿verdad? Pero desde luego, si el contador no le explicó esto a su cliente, el cliente, que es una persona desconocedora de la materia fiscal, pensará que no es tan grave no presentar la declaración. Por eso nosotros decimos que en este caso concreto, Belinda no es víctima de las autoridades fiscales, porque éstas finalmente nada más están ejerciendo sus facultades gracias a que Belinda se colocó en una situación irregular. El verdadero responsable de este problema que tiene Belinda es su contador en ese entonces, y si cambió de contador, los que ha tenido posteriormente, porque si yo tomo a Belinda como contador en el año 2013, por decir algo, lo primero que yo tengo que hacer es un diagnóstico. Y cuando me diga, no he presentado la declaración del 2010, momento, ¿cómo que no la has presentado? Si no la he presentado, bueno, con base en el 55 fracción 1, si te cae una revisión, te aplican la presuntiva, con lo cual lo que debas se irá a las nubes por la presuntiva. Y además, la autoridad puede hacer penal el asunto y se va a tomar como monto de lo defraudado, no lo que debes realmente, sino el importe exagerado que determine con base en la presuntiva. Y la ley ahí está, y aquí están las calculadoras, y ahí están los datos de la facturación de Belinda, ahí están los datos de los estados de cuenta. El contador pudo haber hecho todas las cifras y decirle, mira, este es el problema que te espera si no presentas la declaración del ejercicio. Y yo estoy seguro que si hubieran hecho eso, Belinda, sus familiares, hubieran entendido el peligro en que estaba Belinda, ¿verdad? Y hubieran actuado en consecuencia. Otra cosa importante es que desafortunadamente los abogados y los contadores no conocemos el Código Fiscal de la Federación. Y entonces, durante muchos años, 30 años o más, ¿verdad?, se ha pensado que para poder presentar la declaración del ejercicio es indispensable tener todo el dinero requerido para poder pagar los impuestos determinados en esa declaración. Esto es, en la declaración del impuesto de Belinda del año 2010, vamos a suponer que salían a pagar 300,000. No creo que haya debido 1.800.000. No, es una cantidad mucho menor, que gracias a la determinación presuntiva llegó a 1.800.000. Ahorita les digo la cantidad exacta. Si está adeudando 280,000 de impuestos sobre la renta, 840,000 de IVA y 768 de YETU y 768,000 de IVA, 1.896.000, pues yo puedo pensar que a lo mejor debía unos 300,000 pesos realmente, que son los que no pagó en su momento. Como no los pagó, la autoridad le aplica la presuntiva y es gracias a esa presuntiva que llega a la cantidad exorbitante de 1.896.000 pesos. Pero entonces, existía la idea falsa de que solamente podías presentar tu declaración
del ejercicio si pagabas todos los impuestos determinados. Y eso es falso, eso es falso. Nosotros somos abogados fiscalistas. Yo en lo personal este año estoy cumpliendo el año 40 en el ejercicio de mi profesión como abogado fiscalista. Del año de 1977 al año de 1985 trabajé en el gobierno, fui abogado dictaminador, jefe de grupo, subjefe de departamento en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esto entre 1977 y 1982, yo salí de jefe de grupo, de subjefe de departamento en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a los 25 años de edad, porque me incorporé al Tribunal Fiscal de la Federación en ese entonces como secretario de acuerdos, donde estuve en 1982, desde 1982 a 1984, y en 1984 salí de 27 años de edad para irme a la Tesorería del Distrito Federal como subdirector de juicios fiscales federales de la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal. A los 27 años y a los 28 años de edad renuncié a ese cargo para establecer mi despacho, ¿verdad? Y desde entonces me encontré con un problema recurrente de que la gente no tenía para pagar impuestos y nosotros a miles de contribuyentes en todo este tiempo hemos sacado de este delito presentando las declaraciones de impuestos aunque no se pagaron las contribuciones por insolvencia del deudor. Esto es, aunque no tuvieron para pagar los impuestos, nosotros legalmente presentamos las declaraciones, ¿verdad? Y la persona nunca fue a la cárcel porque sí presentamos la declaración, aunque no se pagaron los impuestos. Y esto pasó en 2010, en 2011, que fácilmente pudo haberse hecho eso. Presentarse la declaración del ejercicio 2010 por parte de Belinda, aunque no se pagaran los impuestos, y Belinda no estaría enfrentando un proceso penal por este delito y no se le hubiera aplicado la determinación presuntiva. Todavía en el año de 2013, a bastantes personas que estaban en esa situación por falta de liquidez, ¿verdad?, las sacamos del delito. Ahora, ¿por qué estaban por falta de liquidez? Pues, señores, por las políticas fiscales y económicas que implementa nuestro gobierno, que llevan al fracaso a infinidad de contribuyentes mexicanos. Muchas veces no tenemos para pagar impuestos, no porque seamos evasores, sino porque las políticas económicas y fiscales del gobierno nos llevan a fracasar y desde luego una vez fracasado pues ya no tengo para pagar impuestos, aunque sea yo de buena fe, aunque sea yo honesto y aunque tenga la intención de cumplir con la ley. Y a muchos de esos mexicanos honestos, de buena fe, que fracasaron por las políticas fiscales y económicas del gobierno, nosotros hemos salvado de este delito, presentando sus declaraciones, aunque no pudieron pagar los impuestos. Los abogados y los contadores que me están escuchando, muchos de ellos dirán, eso no se puede. Pero una cosa es que ellos no lo sepan hacer y otra cosa es que no se pueda. Nosotros lo hemos hecho cientos y probablemente miles de veces a lo largo de 31 años de mi trayectoria como abogado fiscalista. Quiero comentarles un caso para que vean ustedes cómo los abogados fiscalistas y los contadores no conocen el tema que hoy estamos tratando. Este es un comunicado de prensa, no sé si lo pudiéramos ver, Alejandro, si acercáramos la cámara, de tal suerte que se vea muy bien el texto, por lo menos el encabezado. Esto es un comunicado de prensa del SAT, al que me voy a permitir dar lectura a continuación, como prueba de que abogados y contadores no conocemos el tema y que pensamos que si el contribuyente no tiene para pagar los impuestos que se determinen en su declaración anual, pues ni modos, tendrá que ir a la cárcel cuando la autoridad lo descubra. La única forma de que se salve es que primero Dios nunca le llegue una revisión, ¿verdad? Pero si le llega la revisión se tendrá que ir a la cárcel como Belinda. Bien, vamos a dar lectura a este comunicado de prensa que dice: comunicado de prensa número 102 diagonal 2003, México Distrito Federal, 29 de septiembre del 2003, detención de asesor fiscal por defraudar a la Hacienda Pública. Y dice: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que en días recientes de este mes
fue detenido en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, el señor Ricardo Ignacio Schönbrunn Kuhn, por elementos de la Agencia Federal de Investigación, antes Policía Judicial Federal, quienes en cumplimiento con la orden de aprehensión librada por el Juzgado Cuarto de Distrito, con sede en el estado de Morelos, por el delito de defraudación fiscal equiparable, lo trasladaron al penal de Atlacholoaya, en el municipio de Xochitepec, Morelos. Esta acción tiene como base los datos y documentos aportados por el SAT, recabados durante la visita domiciliaria que se le practicó a la contribuyente Bufete Schönbrunn Abogados y Contadores, SC. O sea, un despacho de abogados fiscalistas y de contadores, ¿verdad?, en el ejercicio de sus facultades de comprobación. Como resultado de dichas comprobaciones, se tiene que el monto actualizado de las contribuciones que por el delito cometido se dejaron de recaudar ascienden al día de hoy a aproximadamente 42 millones de pesos. O sea que no era un despachito, porque lo que le estaban cobrando eran 42 millones de pesos de impuestos, ¿verdad? Eso es lo que adeudaba. O sea que sus ingresos determinados fueron en un monto mucho mayor, ¿verdad? O sea que tenía como clientes empresas grandes que le pagaban igualas mensuales, grandes, cuantiosas, y este despacho de abogados y contadores no supo qué hacer cuando no tuvo para pagar los impuestos de 1999, y entonces dijeron, bueno, ahora que tengamos la presentamos. Pero pasan los años, nunca la presentan y un buen día llega la revisión fiscal, los encuentran fuera del lugar y hacen el asunto penal. Entonces, repito, se tiene que el monto de lo actualizado de las contribuciones que por el delito cometido se dejaron de recaudar asciende al día de hoy a aproximadamente 42 millones de pesos, toda vez que la contribuyente omitió presentar por más de 12 meses la declaración del ejercicio fiscal 1999. Esta declaración se debió presentar a más tardar el 31 de marzo del 2000. A lo mejor en el 2003 ya ni se acordaban de que no habían presentado en marzo del 2000 la declaración del 1999, y sin embargo, en los primeros días de septiembre es detenido el representante legal de este despacho de abogados y contadores por el delito que nos ocupa. Dice, omitió presentar por más de 12 meses la declaración del ejercicio fiscal de 1999, dejando de pagar el impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado, no obstante haber obtenido ingresos y realizado actos o actividades por los cuales se encontraba obligado al pago de los citados impuestos, causando con ello un perjuicio al fisco federal. En razón de lo anterior, la Procuraduría Fiscal de la Federación presentó querella por dicho ilícito ante la PGR. El señor Ricardo Ignacio Schönbrunn Kuhn, en su carácter de administrador único y socio de la empresa, cuenta con facultades de administración y dominio, lo cual le permitía tener pleno conocimiento de los ingresos percibidos y los actos o actividades realizados por su representada, por lo que debió vigilar que ésta cumpliera con sus obligaciones fiscales, dentro de las cuales se encuentra la de presentar la declaración anual de impuestos y cubrir el pago de los mismos. El señor Schönbrunn Kuhn tiene conocimiento íntegro de las obligaciones fiscales a cargo de su representada, ya que el objeto social de la empresa es precisamente la asesoría fiscal, entre otros, lo que le permite tener pleno dominio de la materia y conocimiento cabal de sus conductas, en virtud de que la sociedad actúa a través de él como representante legal. Lo cierto es que al día de hoy ningún contador, ningún abogado fiscalista sabe qué hacer cuando su cliente no tiene para pagar el dinero de la declaración anual, y entonces o no la presentan, como ocurrió en el caso de Belinda, o la presentan con falsedades, que también es delito de defraudación fiscal o equiparable, la presentan en ceros, la presentan omitiendo ingresos, en lugar de decir que omitió
que obtuvo 100 millones de ingresos, dicen que nomás obtuvo 50 millones, o inflando deducciones, en lugar de decir que las deducciones reales que fueron de 50 millones, ponen que tuvo 75 millones de deducciones, ¿verdad? A lo mejor compran facturas para deducirlas y disminuir fraudulentamente la base gravable del impuesto y pagar menos. A lo mejor en la declaración del ejercicio resulta que la contribuyente nunca hizo pagos provisionales por su situación económica deplorable, pero en la declaración anual inventan que hubo pagos provisionales que traen como consecuencia, se determina un impuesto de 10 millones de pesos a cargo. No los tiene la empresa, nada más tiene medio millón. Entonces, y no hizo ningún pago provisional. Entonces ponen menos pagos provisionales, 9 millones y medio, a pagar 500,000. Y entonces pagan. Pero están engañando a la autoridad porque están inventando pagos provisionales que no se realizaron. Repito, ningún abogado, ningún contador sabe qué hacer para sacar de delito a una persona, a un contribuyente que no tiene para pagar los impuestos que se le determinan en la declaración anual. Nosotros sí sabemos qué hacer y lo hemos hecho durante más de 30 años. Quiero decirles, para que ustedes se ubiquen, quién es el que está hablando aquí ante ustedes, ¿verdad? Que nosotros tenemos desde el 1985 el despacho trabaja para toda clase de clientes. Nosotros nos ocupamos fundamentalmente de 4 resultados que damos a los clientes. Conservamos su patrimonio, conservamos su negocio en funcionamiento, les aseguramos que van a seguir teniendo ingresos en los próximos años y cuidamos su libertad. Señores, y eso lo puede desmentir el SAT si considera que estamos mintiendo. Nunca, 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 y eso que siempre defendemos a contribuyentes con una situación económica difícil, que no tienen las cantidades millonarias que les está cobrando la autoridad, que tienen adeudos millonarios. Siempre defendemos a este tipo de contribuyentes mexicanos decentes, que desafortunadamente por las políticas económicas y fiscales del gobierno han fracasado, ¿verdad? Pero, repito, y esto lo puede desmentir el SAT si tiene información, que si fuera falso lo que estoy diciendo, las va a tener. Nunca un cliente nuestro, a pesar de que deba millones de pesos, ha sido procesado, ni investigado ministerialmente, ni procesado, mucho menos sentenciado como culpable. Sí hemos intervenido en la defensa, en averiguaciones previas y en procesos de contribuyentes que ya nos contrataron con el problema penal encima, y hasta el día de hoy los hemos sacado inocentes a todos ellos, ¿verdad? Jamás nuestros clientes han perdido su casa habitación, jamás les han vaciado su negocio, jamás les han intervenido o inmovilizado sus cuentas bancarias o sus inversiones financieras. No les han embargado la cartera de clientes, ¿verdad? No han embargado una negociación en funcionamiento a la cual le nombren interventor con cargo a la caja o interventor administrador, ¿verdad? Jamás han inmovilizado la operación de un negocio de nuestros clientes y todos ellos, gracias a Dios, siguen teniendo ingresos, ¿verdad? A pesar de los difíciles momentos que pasaron cuando tenían créditos millonarios a su cargo, ¿verdad?, que no pudieron pagar como consecuencia de la crisis económica que existe en el país, que ya es permanente en este país, gracias a las brillantes autoridades fiscales y en general que tenemos en este país. Jamás, o sea, nosotros resolvemos los problemas de los contribuyentes. Si Belinda nos hubiera conocido en el año 2011, este problema no lo tendría jamás, no lo tendría jamás, aunque nunca hubiera pagado esos impuestos. ¿Sí está claro? Porque nosotros como asesores fiscales cuidamos libertad, patrimonio, negocios y recursos futuros. Nosotros no hacemos demanditas, no hacemos escrititos, no. Nosotros vamos al grano, hacemos estrategias apegadas conforme a derecho, ¿verdad? Y con base en eso protegemos la libertad del patrimonio, los negocios y el dinero de nuestros clientes, siempre gente decente, ¿verdad? Porque además no podemos tener clientes indecentes porque el contribuyente deshonesto, óiganlo bien, no quiere pagar impuestos, a pesar de que el fisco es el fisco, no quiere pagar impuestos. ¿Querrán pagar honorarios? Si al fisco, que es el fisco, no le pagan, menos le quieren pagar a un abogado, a un contador, a quien además ven como simple empleado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quieres que te pague yo? Tú eres contador, tú eres abogado, pues, tú no puedes acceder a esos montos que tú me estás queriendo cobrar. Sí, sí,
El que no paga impuestos no paga honorarios. Entonces es imposible que nosotros defendamos a un contribuyente deshonesto, vividor, no, porque nosotros no defendemos a gente deshonesta, a gente desleal, ¿verdad? A gente traidora, a gente que traiciona al pueblo de México, al gobierno, y que traiciona a sus trabajadores, a sus abogados, a sus contadores, y que muchas veces ni siquiera mantiene a sus hijos. A esos no los defendemos. Primer requisito para que alguien sea nuestro cliente, que sea una persona decente, ¿verdad? Y en esa decencia nosotros vamos viendo que efectivamente no puede pagar impuestos porque está en quiebra. ¿Y por qué está en quiebra? Ah, pues gracias a las magníficas políticas económicas y fiscales que ha implementado nuestro gobierno. Pero de que se puede salvar a la persona y sacarla del delito, eso es algo verdaderamente indiscutible. Si Belinda o su contador hubieran leído este libro que nosotros hicimos, el licenciado Alejandro Ponce Rivera y Chávez y Alejandro Ponce Rivera, no sé si lo pudiéramos enfocar un poco cerca, Alejandro, que se llama Estudio Práctico sobre los Delitos Fiscales 2004. En este libro nosotros hablamos de las conductas delictivas más recurrentes, pero además decimos cómo salir de esas conductas delictivas. Si nosotros nos vamos, voy a mover el libro, dentro de este libro nos podemos ir al capítulo 6, y este sí me gustaría que lo acercáramos bien, porque en el capítulo 6 dice, léanlo ustedes porque lo tengo en su reverso, pero más o menos lo veo y luego se los muestro otra vez. Dice, capítulo 6, omitir presentar por más de 12 meses la declaración del ejercicio, dejando de pagar el ISR e IVA. Aquí está el libro de 2004, en donde analizamos 3 casos. El primero de ellos, el que ya mencionamos ahorita. Después hablamos de otro segundo caso de un comunicado de prensa del 16 de febrero, en donde también el delincuente fue procesado por no presentar la declaración. Y después hablamos de un tercer caso. Y después de analizar esos casos, todavía hay un apartado que dice, vamos a ver si lo podemos enfocar aquí, lecciones a aprender. O sea, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Por eso estamos nosotros hablando el día de hoy del caso de Belinda, porque si tú estás en la misma situación de Belinda, en donde no has presentado por más de 12 meses la declaración de un ejercicio dejando de pagar el impuesto, los impuestos correspondientes, no tienes por qué quedarte paralizado y esperar, bueno, pues primero Dios nunca me cachen, primero Dios nunca me revisen, o bueno, pues ni modos, Dios me colocó en esta situación, así me quedo, a ver cuándo vienen por mí. No, no, señores. Si tú estás en esa situación, nosotros podemos sacarte de esa situación conforme a estricto derecho, aunque no pudieras pagar los impuestos adeudados. Hoy es más difícil hacerlo, pero nosotros podemos hacerlo legalmente, conforme a estricto derecho, apegando nuestra conducta y la del contribuyente a estricto derecho. ¿Sí está claro? Entonces, quiero comentar algunas otras cosas. Se ha mencionado y en esta nota se dice que asimismo se le acusa de omitir la presentación. En julio pasado, la PGR giró una orden de aprehensión contra la también actriz acusada de ocultar, alterar y destruir sus registros contables, ¿verdad? Aquí ya no me quedan bien las cosas, porque aquí supuestamente el SAT dice que Belinda ocultó, alteró y destruyó sus registros contables. Ocultó, o sea, el SAT nunca ha tenido a la vista la contabilidad de Belinda, ni siquiera sabe que existe. Entonces, señores, si esto es real, el delito no es simple. El delito no es simple como se ha estado manejando en medios de difusión y como parece ser que lo dice la PGR. El delito no es simple. El delito es calificado. Vean ustedes lo que dice el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, 1, 2, 3, 4, 5, 6, séptimo párrafo, inciso D y octavo párrafo. Dice, el delito de defraudación fiscal y los previstos en el artículo 109 de este código serán calificados cuando se originen por, inciso D, no llevar los sistemas o registros contables a que se esté obligado conforme a las disposiciones fiscales.
En pocas palabras, si no se lleva a contabilidad, el delito es calificado. Y luego el párrafo siguiente dice, cuando los delitos sean calificados, la pena que corresponda se aumentará en una mitad. Y además el artículo que habla de las penas establece que será con prisión de 2 a 5 años cuando el monto de lo defraudado exceda de 1.540.350. Si el monto de lo defraudado es de 1.890.000, excede de 1,5 millones. Por lo tanto, la prisión se aumenta en una mitad. No, la prisión es de 2 a 5 años, de 2 años a 5 años de prisión. Pero como no exhibió contabilidad y no demuestra que lleve contabilidad en el 2010, el delito es calificado, motivo por el cual la pena sería de 4 meses y medio, no, de 3 años a 7 años y medio de prisión. Bueno, esto es si es cierto que ha ocultado y destruido su contabilidad, porque si ha ocultado y destruido, entonces no lleva contabilidad, la autoridad nunca la ha visto y entonces la autoridad podría decir, ¿sabes qué? El delito es calificado y la pena aplicable es de 3 años de prisión a 7 años y medio de prisión. Ahí la defensa, para decir que el delito no es calificado, ¿qué tendría que hacer? Demostrar que sí lleva contabilidad, decir, no, como de que no lleva, aquí está la contabilidad. Si no lo hace, el delito es exactamente calificado. Por otro lado, vean ustedes, cuando uno adeuda impuestos, se nos hacemos acreedores a una multa que puede ser del 20%, del 30% o del 55% del impuesto histórico omitido. Si me están practicando una visita domiciliaria y yo me corrijo antes de que se levante el acta final, la multa que se me impone es del 20% del impuesto histórico omitido. Si me corrijo después de levantar el acta final y antes de que me notifiquen el crédito, la multa será del 30%. Y si no me corrijo, entonces la multa llegará del 55%. Si me están practicando una revisión de gabinete y me corrijo antes de que me notifiquen el oficio de observaciones, la multa sería del 20%. Si me corrijo después de que me notificaron el oficio de observaciones y hasta antes de que me notifiquen el crédito, la multa sería del 30%. Y si no me corrijo, entonces la multa llegaría del 55%. Pero además, si no llevo contabilidad, como dicen que es el caso de Belinda, ¿verdad? Se tendría que imponer un aumento de multa del 60%. El artículo 75, fracción 2 del Código Fiscal de la Federación claramente dice, también será agravante en la comisión de una infracción cuando se dé cualquiera de los siguientes supuestos. Inciso E, se destruya, ordene o permita la destrucción total o parcial de la contabilidad. Si aquí están diciendo que Belinda destruyó su contabilidad, se actualiza esta agravante porque Belinda destruyó, ordenó o permitió la destrucción total o parcial de su contabilidad y entonces el artículo 77, fracción 2 del Código Fiscal de la Federación establece que en los casos a que se refiere el artículo 76 de este código, las multas se aumentarán conforme a las siguientes reglas, de un 60 a un 90%, fracción 2, del monto de las contribuciones omitidas o del beneficio indebido, cuando en la comisión de la infracción se de alguna de las agravantes señaladas en la fracción 2 del artículo 75 de este código, siendo que en el caso se estaría dando la agravante de la fracción 2, inciso D, del artículo 75 del Código Fiscal, motivo por el cual habría un aumento de multa y sumando el 55% de multas por no corregirse más el 60%, las multas serían del 115%. Si nosotros tenemos que los impuestos omitidos son más o menos de 8 millones, 1.850.000, entonces las multas y los aumentos de multa serían de 2.127.500 pesos, ¿verdad? Todo esto lo estamos comentando, ¿verdad? Porque todo está en la ley, ¿verdad? Desafortunadamente, los abogados y los contadores no conocemos el Código Fiscal de la Federación. Por eso cuando ocurre con un cliente de ellos, algo como lo que ocurre con Belinda, lo ven como una maldición, pero no. Lo que pasa es que no conocen la ley y por eso por primera vez se vienen a enterar. ¿A poco no presentar la declaración del ejercicio es delito por más de 12 meses? Y esto lo ven porque Belinda ya está tras las rejas, si no, ni siquiera se enterarían. Entonces, señores, Belinda no fue víctima, no es víctima de las autoridades fiscales, no es víctima del fisco, del SAT,
de la Procuraduría Fiscal de la Federación, ni víctima de la PGR, sino de sus asesores fiscales. Yo hago votos porque sus actuales abogados defensores no únicamente conozcan la materia fiscal, sino no únicamente conozcan la materia penal, sino conozcan también la materia fiscal, porque muy poca ayuda podrá darle a Belinda un abogado que no conoce la materia fiscal. Yo estoy seguro que aparte de que aplicaron la presuntiva, ¿verdad?, y que el crédito se fue a las nubes gracias a la presuntiva, yo estoy casi seguro que todavía le están cargando más la mano. A lo mejor conforme a derecho y de acuerdo a la presuntiva pudieran resultar a cargo de Belinda 1,5 millones. Y a lo mejor le están cobrando 300,000 extras. Lo primero que el abogado defensor de Belinda debe hacer es checar el dictamen pericial contable, el dictamen técnico contable de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, tendrá que checar las actas de visita de los visitadores, la última acta parcial, el acta final, y ponerse a checar él, si es que conoce la materia fiscal, que efectivamente la determinación de los impuestos esté apegada a derecho. Hay la creencia de que la determinación de los impuestos solamente lo puede hacer un contador. No, yo soy abogado fiscalista y yo puedo verificar si a un cliente mío le están cobrando de más. Claro, a lo mejor en algunos casos requeriré que mi contador y mi equipo de contadores me asesore, pero yo sé hacer las cosas, yo puedo checar. Bendita ayuda nos puede dar un abogado que no sabe nada de fiscal y que no puede ni siquiera determinar si está bien o no cobrado el impuesto. Pues si las leyes son mexicanas, están en español y contienen los procedimientos, y si yo soy fiscalista, yo tengo 30, 40 años de fiscalista, bueno, pues serían 40 años echados a perder si no supiera yo verificar si le están cobrando a un contribuyente o no lo justo, o le están cobrando de más. No puedes ser fiscalista si no puedes si no puedes revisar que a tu cliente no le estén cobrando impuestos. Lo que pasa es que nosotros, el término de abogado fiscalista se ha prostituido tanto que a cualquier cosa le llamamos abogado fiscalista, ¿verdad? Apenas tiene 23 años el muchachito, salió apenas de la escuela y ya es abogado fiscalista porque hace demandas de machote contra multas por no presentar la DIOT. Para eso no se requiere ser abogado fiscalista. Muchas veces los abogados fiscalistas, dizque entre comillas, son como tortilleros, ¿verdad? Nomás están sacando demanda tras demanda idéntica, cambiando datos, como lo hace una tortillería, ¿verdad? Que nada más está uno recogiendo, ya ni siquiera hay quien recoja, ya hasta hay un recipiente ahí que van cayendo tortilla por tortilla, ¿verdad? Porque son de machote, no. Abogado fiscalista es el experto en la materia fiscal, toda la materia fiscal. El abogado fiscalista, para decir que es fiscalista, tiene que saber de impuestos, de contabilidad, de registros contables, tiene que saber los criterios no vinculativos del SAT, tiene que saber todo lo de los delitos fiscales. ¿Cuántos abogados dicen, bueno, yo soy abogado fiscalista, pero no llevo la materia penal? Ese no es abogado fiscalista. Los abogados que llevan medios de defensa no son fiscalistas, por eso se dedican únicamente a hacer medios de defensa. Un abogado, si hubiera abogados realmente fiscalistas en México, ¿desde cuándo un abogado ya hubiera sacado a Belinda del delito? No, pero se esperan, como no saben cómo sacarla, entonces esperan a que primero Dios la detenga al SAT o Hacienda, la PGR, ¿verdad? Para que ahora sí, que la defendemos en el proceso. Pero en el proceso, ¿qué van a hacer los abogados si es que efectivamente no presentó la declaración del ejercicio? Si quieren que Belinda salga inocente, pero que salga libre, tendrán que pagar los impuestos. En algún video de YouTube escuché algo de que los abogados han dicho ya que se va a pagar lo que se deba. Pero antes de que se pague lo que se deba, deben verificar que el 1,850,000 pesos que le están cobrando esté perfectamente determinado, que yo dudo que esté determinado perfectamente, porque la autoridad fiscal siempre le infla artificial. Yo conozco a las autoridades, 40 años de conocer a las autoridades fiscales, ¿verdad? Sé cómo actúan las autoridades. Entonces, ahora, el problema está en que si están inflando 300,000 pesos, esos 300,000 pesos están generando una actualización excesiva, recargos excesivos, una multa excesiva y un aumento de multa excesiva y un monto de lo defraudado excesivo, todo excesivo, ¿verdad? De ahí la importancia de que lo primero que tienen que hacer los abogados es checar las cuentas, que no se le esté cobrando de más.
Y entonces, pues, señores, esto que le está pasando a Evelina, tomémoslo en consideración todos para que si nuestra situación se ubica en la situación de Belinda, no nos quedemos en ella, podemos salir de ella acudiendo a un experto abogado fiscalista, porque esto tampoco lo resuelve un contador, porque el contador público no está preparado, su preparación, su mente, su actuación cotidiana no es la de resolver problemas, ¿verdad? El abogado fiscalista que es realmente experto en la materia fiscal y que todos los días, todo el día, se ocupa de cuidar la libertad, el patrimonio, los negocios y el dinero de los contribuyentes, ese sí lo puede hacer, ¿verdad? ¿Quieres saber si un abogado es fiscalista o no? Para que no te sorprendan vivales. Dale a un contador, mira, aquí está mi declaración del 2015, la declaración anual. Yo quiero, estimado abogado fiscalista, que me revise usted mi declaración para verificar que no esté en defraudación fiscal ni en delitos equiparables. Y si encuentra usted que estoy en delitos de defraudación equiparables, quiero que me saque usted esos delitos. 99.99%, por no decir 100% de abogados, van a quedar sin saber qué hacer, porque no saben cómo se hace una declaración. Entonces, señores, si no pueden revisar una declaración para descubrir si hay o no delitos, no es fiscalista. ¿Cómo te van a salvar de cometer el delito de defraudación fiscal si no entienden una declaración? Y el delito de defraudación fiscal siempre se comete en una declaración. Conductas delictivas que tipifican defraudación. Declarar falsamente en ceros, se comete en la declaración. Ingresos omitidos en la declaración. Deducciones indebidas en la declaración. Deducciones falsas en la declaración. Discrepancia. Declarar menos, declaro 1 millón, de lo que gasto 7 millones. Hasta discrepancia fiscal tiene que ver con la declaración. Entonces, ¿cómo te va a ayudar en un delito fiscal que siempre se comete en la declaración alguien que no entienda lo que es una declaración? Esa es una prueba muy sencilla que tú puedes hacerle a cualquier abogado para que sepas si realmente es o no fiscalista. El que es abogado fiscalista sabrá qué preguntar y detectar y te va a quedar convencido de que no estás en delito o de que sí estás en delito, objetivamente. El que no es fiscalista se va a hacer tarugo y nunca te va a dar una respuesta adecuada porque no sabes, la declaración le parece un jeroglífico, algo escrito en chino, ¿verdad? Inentendible. Bien, estimados amigos, la intención de este video es que aprovechemos el desafortunado caso de Belinda, que ha sido víctima de sus asesores fiscales. Yo espero, Belinda, que ya no sea tu contador el mismo que tenías en 2010 o en 2011, porque luego ocurre ese absurdo de que el mismo que te metió en el broncón todavía es el que te sigue asesorando. Y es más, el abogado que tienes ahorita fue el que te recomendó el mismo contador ignorante que te metió en el broncón, ¿verdad? No, es como si de pronto entras a una intervención quirúrgica, entra algún familiar tuyo y resulta que al rato, después de que terminó la operación, la intervención quirúrgica, que te dijeron que todo salió a pedir de boca, de pronto se agrava el paciente, le hacen estudios y resulta que le dejaron unas tijeras y una gasa ahí adentro. Sería un verdadero error que el mismo doctor que cometió ese error hiciera la segunda operación. Entonces, aquí es verdaderamente increíble que muchos contribuyentes, espero que no sea tu caso, el mismo contador que declaró falsamente en ceros, el mismo contador que declaró en ceros, el mismo contador es el que sigue siendo tu contador y tu abogado es el socio de ese contador. Acuérdate que Dios los hace y solitos se juntan. Si el contador es un ignorante, su amigo abogado seguramente, por eso son amigos, por eso son, Dios los hace y solitos se juntan, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces yo espero que tus abogados actuales actúen de acuerdo a la ley, a la experiencia, que no sea el primer asunto que llevan, porque de muy poca ayuda te va a servir, aunque te quieran mucho, aunque sean de mucha confianza, si no son expertos en la materia. ¿Sí está claro? Recuerda que la práctica hace al maestro. Nadie es experto a la primera. Entonces, y que echando a perder se aprende. A lo mejor, si no son expertos tus abogados, a lo mejor en unos 10 años serán expertos, pero en tu caso estarán echando a aprender para poder ser expertos. Entonces, todo eso analízalo, Belinda, porque en este caso lo que está en juego es tu libertad, y esa hay que valorarla.
tenemos este libro que se llama Los 7 pecados capitales en materia fiscal. Este es un libro que nosotros publicamos desde el año desde el año 2008, y ha tenido varias reimpresiones, ha sido un verdadero éxito. Y en este libro nosotros exponemos las consecuencias de no estar inscritos en el RFC, de no tener permanentemente localizado el domicilio fiscal, de no llevar y conservar la contabilidad, de no presentar las declaraciones, de no pagar los impuestos propios, de no enterar las retenciones, de no atender una revisión fiscal, que creo que además eso te llevaron a hacer, el esconderte en una revisión fiscal, que eso nunca se debe hacer, ve las consecuencias, ¿verdad? Y además el no pagar los impuestos que la autoridad nos determine o no garantizarlos. Bien, nada más quiero comentarte rápidamente que a todos los mexicanos, a todos los que escuchen esta plática, no presentar la declaración da lugar a distintas consecuencias, todas ellas nefastas. En primer lugar, delito equiparable a defraudación fiscal, que es el que le atribuyen a Belinda. La caducidad se va a 10 años. Normalmente la autoridad tiene 5 años para revisarnos y para cobrarnos, pero si no presentamos la declaración de un ejercicio, respecto de ese ejercicio la autoridad tiene 10 años para revisarnos y cobrarnos, caducidad de 10 años. Si yo no he presentado la declaración del 2007, diría, no, pues ya caducó. No es cierto, porque como no presenté la declaración, se va a 10 años la caducidad. La debía haber presentado el 30 de abril del 2008, opera la caducidad hasta el 30 de abril del 2018. La autoridad todavía tiene tiempo para fastidiarme, ¿verdad? Y además la presuntiva. Si cuando llega la autoridad ya pasó más de un mes desde que debiste presentar la declaración del ejercicio y no la has presentado, la autoridad puede aplicarte la presuntiva, con lo cual tu crédito puede crecer más o menos 10 veces más de lo realmente adeudado. Yo espero que esta plática ayude a que los mexicanos tomemos buenas decisiones, ¿verdad? Los derechos humanos, antes de que se me olvide, porque hoy han atrofiado el cerebro de nuestros abogados que han estudiado una maestría y un doctorado, porque en lugar de que conozcan el código fiscal para regularizar a la gente y que todos cumplamos, les dicen, tú no te preocupes del código fiscal, ese ni lo conozcas. Eso como que te baja de nivel si tú lees el código fiscal. No. Cuando tenga un problema algún cliente tuyo, vete al amparo y alega derechos humanos. Entonces, para todos son los derechos humanos, tanto para problemas fiscales de créditos millonarios, como para procesos penales en donde está en peligro la libertad de las personas por haber cometido un delito. Los derechos humanos no te sirven para nada si no presentaste la declaración por más de 12 meses dejando de pagar el impuesto correspondiente. Si tú en un juicio fiscal alegas derechos humanos, lo vas a perder y se va a confirmar el crédito fiscal. Y si en un proceso penal alegas derechos humanos, vas a perder y el imputado va a acabar siendo sentenciado como culpable. ¿No me creen? ¿Estoy diciendo mentiras? Yo invito a los doctores en Derecho Penal y Fiscal, en Constitucional, y invito a los maestros que defiendan a Belinda y que con derechos humanos anulen el crédito fiscal y la saquen inocente. No lo pueden hacer porque para eso no sirven los derechos humanos, ¿verdad? Claro, si ustedes me demuestran que sí, ofreceré disculpas, ¿verdad? Lo reconoceré públicamente, pero sé que no lo pueden hacer. Nadie con base en derechos humanos logra que se anule el crédito fiscal en cuanto al fondo de Belinda, ni logra que salga inocente si efectivamente no presentó la declaración por más de 12 meses. Señores, lo único que nos puede salvar es el conocimiento de la ley, pero no el conocimiento de la ley para salvarnos, para defendernos en tribunales después de que nos cacharon en la ilegalidad, no. El conocimiento de la ley nos debe de servir para regularizarnos antes de que llegue una autoridad a revisarnos. Regularizarnos para que si después llega una revisión, todo está bien, ni hay crédito, ni hay delito. Para eso necesitamos el conocimiento de la ley fiscal, es a lo que nosotros llamamos nueva defensa fiscal, es lo que nos ha dado 100% de resultados favorables a los contribuyentes, ¿verdad? Y bueno, queremos que ustedes sepan que hay otras opciones, ¿verdad? Que ustedes pueden elegir inteligentemente. Bien, sean felices y esperamos que los daños que sufra Belinda por la ineptitud de sus asesores fiscales anteriores, no conozco a los actuales, ¿verdad?, sean los menos posibles. Sean felices. Muy buenas tardes. Hasta luego.